Yo soy el Padre José Manuel Giraldo. Estamos en la parroquia de San Judas Tadeo del Santuario. Este es nuestro templo, preparado ya para la Santa Cuaresma. Hemos iniciado este gran camino hacia la Pascua, una cuarentena de penitencia, una cuarentena de purificación. Eso es la Cuaresma. Nos hemos emprendido, nos hemos dispuesto a empezar este camino que nos lleva hacia la Pascua. Y ese camino está marcado por la cruz. Aquí la vemos al fondo, es el signo de la penitencia. El miércoles de ceniza nos marcaron en la frente con una cruz. ¿Qué significaba esto? Que estábamos dispuestos a empezar este camino con Cristo. Y empezar este camino de penitencia con Cristo es tomar la cruz. Él nos ha hecho esa invitación. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue cada día con su cruz y que me siga. ¿Y de qué se trata? De perder la vida. El que quiera perder la vida, la ganará para la vida eterna. Pero el que quiera ganarla a base de placeres, de pecado, de maldad, de vicios, de ambiciones humanas, de egoísmos, ese la perderá. Por eso esta cuarentena de purificación es una gran preparación para llegar santos, como santo es Dios, a la celebración de la Pascua. El llamamiento que nos hace es precisamente ese, a que seamos santos. Sean santos como yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Así se le dijo a los hijos de Israel. Sean santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Y luego Jesucristo nos va a repetir esa misma invitación. Sed perfectos como es perfecto el Padre Celestial. Pues bien, este tiempo de Cuaresma es el tiempo propicio para que iniciemos ese camino de santificación. No es fácil. Es un camino duro para recorrer. Es un camino de muchas dificultades, de muchos sacrificios, de mucha penitencia, de mucha oración. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que emprendamos ese camino con decisión, con espíritu de sacrificio, con un esfuerzo grande, con mucha penitencia, porque solamente así nos purificaremos para poder llegar hasta la Pascua. ¿Y cuál es el sentido de la Cuaresma? El sentido de la Cuaresma es precisamente ese, una cuarentena de purificación. Cuando hay alguna enfermedad, una peste, o llega algún mal a una comunidad, los médicos recogen todos los enfermos y los separan en una cuarentena, 40 días de recuperación. Los campesinos saben muy bien, cuando llega la fiebre aftosa al ganado, tienen que encerrarlo en una cuarentena. Es que el número 40 significa mucho. Es un tiempo largo y es un tiempo suficiente para purificarse, para aliviarse, para mejorarse. Ya a lo largo de la Biblia encontramos textos en los cuales se nos habla de esa cuarentena. Recuerden bien cómo Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que estaban pervertidas y Dios les mandó un castigo grande también. Recordemos el tiempo de Noé. El pueblo se había pervertido, estaba en la maldad y Dios decidió
dice la Sagrada Escritura, se arrepintió de haber creado el mundo. Y llamó a Noé para que construyera una barca y se salvara él con toda su familia. Y le mandó una lluvia terrible durante 40 días y 40 noches. Llovió sobre aquellas ciudades, todo se inundó y solo se salvó Noé con su familia. Es una cuarentena. 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el monte Sinaí, esperando que Dios escribiera las tablas de la ley. Otra cuarentena. 40 años estuvo el pueblo de Israel preparándose en el desierto para llegar a la tierra de promisión. Y durante esos 40 años de sufrimiento, de dolor, se purificó y conoció a Dios. Lo más bonito del tiempo del desierto del pueblo de Israel es el conocimiento de Dios. Israel conoció a Dios durante ese tiempo, durante esos 40 años, porque en el desierto no hay agua, y Dios hizo brotar agua del desierto para que el pueblo calmara su sed, porque en el desierto no había comida, no hay vegetación, no hay alimentos, y Dios los alimentó durante 40 años para que conocieran quién es Dios. Y en el desierto, en el día, hace un calor terrible, porque no hay sino sol y arena. Y el sol se proyecta sobre la arena y produce un sopor aterrador. Y Dios envió nubes que cubrieran al pueblo de Israel para que no sufrieran el calor del sol en el desierto. Y en el desierto, en las noches, hace un frío terrible, porque allí no hay nada caliente, todo se enfría en las noches. Y Dios les mandó una nube de fuego que los calentase y los alumbrase en las horas de la noche. Es decir, Israel conoció a Dios como alguien que es indispensable en su vida, como alguien que es el que sostiene, el que mantiene y el que cuida de su pueblo. Dios es un Dios de amor que nos ama a todos, que nos quiere a todos y que quiere la salvación de todos. Y el pueblo de Israel experimentó esa presencia de Dios así, de tal manera que se enamoraron de Dios. No podían vivir sin Dios y Dios era para ellos todo. El alimento, el sostenimiento, era todo para ellos. El pueblo de Israel llegó hasta la tierra de promisión y allí ya pudo cultivar y alimentarse con sus propias manos, ya pudo sostenerse, pero ya tenían también en su mente y en su corazón la presencia de Dios. Habían pasado 40 años en el desierto. Pero no solo eso, Dios quiso seguir con el pueblo. Dios quiso acompañar siempre al pueblo de Israel y por eso el pueblo quiso que esa manifestación de Dios estuviese presente en un lugar. Y entonces Salomón, el gran rey de Israel, construyó el templo de Jerusalén, que era la manifestación más grande de la presencia de Dios. Era una gran joya, el orgullo de Israel. El orgullo de los israelitas estaba en el templo. Pues bien, durante 40 días y 40 noches estuvo también Jesús en el desierto preparándose para realizar la obra apostólica que el Padre le había encomendado. Y durante esos 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, al final nos dice el texto sagrado, sintió hambre y entonces fue cuando vinieron las tentaciones. Pero ¿qué es lo que quiere Dios con esta cuarentena que nos propone a nosotros? Lo que quiere Dios es que también nosotros
nos llenemos de Él, sintamos la necesidad de Él, nos purifiquemos de nuestros pecados, cambiemos nuestra manera de actuar, dejemos a un lado nuestra soberbia, nuestra envidia, nuestro egoísmo, dejemos a un lado todo aquello que nos estorba en el camino de nuestra santificación y nos decidamos por Cristo. Y entonces, sacrificando, luchando, esforzando, haciendo penitencia, entonces podremos llegar así a la Pascua, a las celebraciones pascuales. El Jueves Santo, cuando celebremos la Eucaristía de la Cena Pascual, se termina la Cuaresma y empieza la Pascua. Si ese día entramos dentro de nosotros mismos, de nuestra mente y de nuestro corazón y revisamos la Cuaresma y descubrimos que de verdad nos hemos purificado, entonces sí que empezaremos a vivir una verdadera Pascua con Jesús. Entonces sí que podremos acercarnos a ese sacramento que Él nos dejó para la vida eterna. Yo soy el pan de la vida, el que come de este pan vivirá para siempre. Ese Jueves Santo se instituyó la Eucaristía, alimento que fortalece la vida del hombre. Ese Jueves Santo se instituyó el sacerdocio, ese ministerio sagrado, a través del cual Dios quiere seguir derramando gracias abundantes sobre su pueblo. Y ese día empieza la verdadera Pascua, el paso con el Señor de la muerte a la vida. Si hemos muerto con Cristo, entonces resucitaremos también con Él. Si hemos celebrado verdaderamente una cuarentena de purificación, entonces podremos entrar con Él a participar de la verdadera vida que Él nos ofrece y disponernos interiormente para la vida eterna. Bueno, pues leamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, el texto que nos habla de las tentaciones de Jesús. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en sus brazos, a fin de que no tropiece tu pie contra las piedras. Y Jesús le respondió: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó consigo a una montaña alta, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo se alejó y unos ángeles se acercaron y le servían. Palabra del Señor. Miramos entonces cómo hasta Jesús fue tentado. ¿Por qué? Porque era el Hijo del Hombre, porque era hombre como nosotros,
porque se hizo uno con nosotros, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Por eso las tentaciones no hicieron mella en él. Estaba como hombre tentado por Satanás, pero también tenía la voluntad de hombre para rechazarlo, y así lo hizo. No solamente Jesús pudo rechazar las tentaciones, porque Él fue tentado como hombre, no como Dios. También nosotros, como hombres que somos, podemos rechazar las tentaciones y estamos capacitados para ello. La tentación del poder, del tener y del placer se nos presentan todos los días de la vida. Pero tenemos que aprender a rechazar esas tentaciones. Y justamente es el tiempo de Cuaresma en el que la liturgia nos propone unos caminos para llegar a vencer esas tentaciones, para llegar a vencer a Satanás, que está, como dice San Pedro, alrededor nuestro, buscando la manera de atentar contra nosotros. Sed sobrios y estad despiertos, porque el enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Y nos dice, hay que rechazarlo, hay que derrotarlo. ¿Cómo? La Cuaresma, la liturgia de Cuaresma nos propone 3 maneras de derrotar a Satanás. Primero, a través de la penitencia. La penitencia y la oración son la mejor manera para derrotar al diablo, para derrotar al espíritu del mal que nos tienta. La penitencia, tenemos que aprender a ser penitentes, es decir, a sacrificarnos a través de los alimentos, a través de las bebidas, a través de los vicios, a través del pecado. Si podemos rechazar el pecado y la maldad que hay en nosotros, Dios también tendrá el poder para llegar hasta nosotros y tomar posesión de nosotros y vivir con nosotros y estar seguros en Él. Pero tenemos que hacer penitencia. El cristiano hace penitencia. Por eso tenemos unos días disponibles para la penitencia que nos propone la liturgia. El día viernes, el día de ayuno, el día de abstinencia, el día de sacrificios. La penitencia es purificadora y santificadora. Segundo, la oración. Pero la oración de verdad, no los rezos. Los rezos pueden ayudarnos un poco, pero la oración como tal es la que realmente nos ayuda a rechazar la tentación. ¿Y qué es la oración? Ya lo hemos dicho también en este programa. La oración, decía Santa Teresa de Jesús, es hablar de amor con aquel que nos ama. La oración, nos dice el texto del Evangelio del miércoles de ceniza, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla a tu Padre, y tu Padre que ve en lo escondido te escuchará. Eso es orar. Es entrar en comunión con el Padre. Es entrar en diálogo con aquel que sabemos que nos ama y que tiene muchas cosas maravillosas para darnos. Cuando nos acercamos a la oración, el demonio se revuelca de rabia porque no puede acercarse a nosotros. Cuando entramos en oración de verdad, estamos liberados de Satanás y de las tentaciones del pecado. Por eso es tan importante la oración. No necesitamos gritar, no necesitamos expresiones exteriores. Sencillamente, en el silencio de nuestro cuarto, de nuestra habitación, cierra la puerta y habla con tu Padre. Y tu Padre que ve en lo escondido, te responderá. Eso es lo que necesitamos los cristianos muchas veces, saber orar. Con mucha frecuencia
encontramos cristianos que rezan todo el día, pero nunca oran. Es necesario aprender a orar. Los rezos nos ayudan un poco a entrar en la oración, pero la oración es un diálogo amistoso, íntimo y sereno con el Padre Dios. En Cuaresma necesitamos orar. Decíamos entonces penitencia y oración. Tercero, obras de caridad. La liturgia de todo este tiempo de Cuaresma nos está invitando a la caridad, a vivir en caridad. Vivir en caridad es saber compartir, es dejar a un lado el egoísmo y entonces abrirnos a los demás. Saber dar con generosidad y con amor. Saber compadecerse. San Pablo en su carta a los Filipenses nos dice que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Qué bonito tener los mismos sentimientos de Cristo. Sentimientos de compasión, sentimientos de misericordia, sentimientos de piedad, sentimientos de amor. Eso es lo que debe haber siempre en nuestro corazón, y es desde el corazón donde nosotros tenemos sentimientos. Por eso es tan importante que nos vayamos educando en los buenos sentimientos. Es todo aquello que brota de nuestro corazón. Hay que aprender a tener buenos sentimientos, compadecerse de los demás, ayudar al prójimo, servir al que lo necesita, estar siempre atento a las necesidades de nuestros hermanos. Lo que aprendimos desde el Catecismo del Padre Astete, las obras de misericordia. 7 espirituales y 7 corporales, 7 formas de ayudar a nuestro prójimo en las cosas materiales, 7 formas de ayudar a nuestro prójimo de una manera espiritual, es decir, aconsejándolo, orientándole, ayudándole espiritualmente, orando por él. Todas estas son obras que debemos realizar durante este tiempo de Cuaresma. Así pues que ojalá este tiempo sea para nosotros una verdadera oportunidad que sepamos aprovechar para llegar felices y bien dispuestos a la celebración de la Pascua. Hablábamos de oración y ciertamente es lo que más alienta nuestro espíritu, es lo que más llena nuestro corazón, es lo que nos hace vibrar más íntimamente cuando entramos en relación con el amigo que nunca falla, con este Jesús que es todo para nosotros y que en este tiempo de Cuaresma lo contemplamos en su pasión. Los viernes cuando hacemos el Via Crucis no hacemos otra cosa que contemplar a este Jesús, camino del Calvario, coronado de espinas, con una cruz a cuestas, sudando, chorreando sangre, por nosotros, por mí, para que yo pueda encontrar la salvación, para borrar mis pecados, para sanarme interiormente, para que yo pueda ser santo, como decíamos al principio de este programa, porque es la vocación que Dios me ha dado a la santidad. Y este Jesús hace todo esto para que yo pueda estar con Él un día participando de la vida eterna. ¡Qué bueno es el Señor! Ahí sí que podemos decir con el Salmo, gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Señor Jesús, te acompañamos en tu dolor. Queremos acompañarte también en todas las acciones que tú realizaste por nosotros. Queremos estar contigo tomando la cruz y cargándola, no de mala gana, no con pereza, sino con mucha alegría, sabiendo que esa cruz que tú cargas y la mía que yo cargo, es una cruz salvadora, es una cruz santificadora.
ayúdame a llevar mi cruz y yo te ayudaré también a llevar la tuya, porque juntos tú y yo salvaremos el mundo.